14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, estamos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, de la Negritud. Bienvenida, Sandra. Acá gracias, estamos. Gracias por hacer el esfuerzo con todo el frío y todo lo que el cansancio, ¿no? Sí, está bien. Hay que colaborar, hay que estar y hay que seguir luchando, ¿no? Han tenido también sus días, ¿no? Festejando el Día Internacional de la Mujer Afro. Exacto. Y bueno. Este domingo, en realidad es el 25 de julio, pero bueno, hicimos una salida de tambores en manos de mujeres y diversidades en San Telmo. La idea era salir de Plaza Dorrego, pero bueno, ya sabemos que están todos los puestos, está copada. Y había también una festividad, nos enteramos ahí, con la iglesia y bueno, los bomberos, la policía, el desfile, todo, sí, fue todo muy complicado, lidiar con el espacio público y la policía, pero bueno, negociando ahí 1 hora y media salimos. Qué bueno. Y logramos realmente poder hacer esa salida, porque en realidad cumplimos 15 años de que, bueno, desde un espacio específico y desde una fecha específica como la Red de Mujeres Afro, nos venimos empoderando desde ahí y no queríamos dejar pasar esta fecha de estos 15 años, decir, bueno, sí, hace 15 años que realmente las mujeres y diversidades afro toman la posta del sonido del tambor en sus manos, y es importante porque para nosotras, sobre todo para las que no nos pudimos en algún momento comprar un tambor o tener un tambor, hoy hay por ahí algunas compañeras que sí lo pueden hacer y que sí pueden enseñarles a sus niñeces y tener también ese empoderamiento. Es parte de nuestra cultura y está bien que nosotras también tomemos la posta de buscar la forma de sostener y que realmente legado. Puedan festejar su día, ¿no? Sí. No entremezcladas con cosas que por ahí no tienen que ver con ustedes, que puedan defender ese día y bueno, la verdad que después vi la foto, estuve un rato, hacía bastante frío. Sí, hacía mucho frío. Pero vi que fueron muchas, me alegro mucho. Sí, ¿no? Después hicimos un fueguito y bueno, no digamos dónde porque si no, pero sí, hubo muchas vicisitudes para salir, como 1 hora y media de negociaciones, pero se logró. Entonces ya para el año que viene ajustaremos más con este nuevo DNU y con las nuevas restricciones y la gentrificación y los y lo que está permitido o no está permitido dentro del espacio público, y ¿no? la comuna, la policía, las diferentes voces, ¿no? Cada una tiene su ley o sus sí, hay que ajustarse vuelta a todo lo que ellos dictan o sacan como leyes para el buen vecino, el mal vecino. Y si no, te tenés que hacer amigo de la iglesia, así, ¿viste? Ellos hacen de todo, ellos hasta traen los bomberos. Sí, los cohetes, lo que fue. Horrible, porque yo veía ese árbol que estaba al lado y digo, lo van a quemar en cualquier momento, los pájaros, pensaba, ¿no? Todo fue muy raro, muy bizarro. Muy raro. Muy rarísimo fue, pero bueno, estábamos ahí, nosotras con lo nuestro, ellos con lo suyo, pero ellos con todo el poder de contar con toda esa parafernaria, ¿no? Pensando en que hasta los bomberos hacían bocina, ¿cómo es? Por eso. La bomba, como que si iban a un incendio, estaban ahí. Eso no llama la atención, pero claro, mujeres tocando tambor es muy molesto. Sí. Lamentablemente. Así que son 33 años que cumple la red y bueno, también tenía que ver con esto. Con darle visibilidad a lo que viene, que es la marcha de las mujeres negras,
que va a ser el 25 de noviembre de este 2025, ¿viste? Mirá vos, Capicual, claro. ¿no? Va a ser muy importante, es en Brasilia. Y bueno, en el Día Internacional contra la No Violencia contra las Mujeres, las niñeces, bueno. diversidades, pensando en las comunidades indígenas, pensando en las comunidades afrodescendientes, en la negritud, en las personas con discapacidad. O sea, no es una marcha de las mujeres negras, es algo que comenzó en el 2015 y que ahora se cumplen 10 años, Claro. y fue la primera marcha y esta es la segunda y en realidad es para todas, todos y Sí, todes. a mí me hablaban de la Marcha Mundial de Mujeres. Sí, ¿no? exacto. Vos me decías de las mujeres negras. Claro, Pero bueno, porque le habrá pusieron, nacido y porque el contexto también. porque ¿no? le pusieron ese nombre por el momento político que fue allá, Claro. y que continúan con esto de visibilizar el racismo. Claro, Este, claro. Aparte, si lo ponemos en contexto, cualquier país país de Latinoamérica está en este momento en una situación de racismo estructural, institucional. Es impresionante. Sí. Venimos de esto, ¿no? De un compañero que fue deportado y deportaciones masivas en Estados Unidos, lo que está pasando en España, o sea, el racismo exacerbado en el sentido de, hablan de fascismo y quieren no poner en la mesa lo que significa el racismo también. Y después vamos a hablar por lo de la película, porque dice anti, y tampoco dice racismo. No. Son cosas ¿Viste? que nos están costando. ¿Viste? Queremos Sí. hacer algo, pero nos quedamos ahí a la mitad. Después lo hablamos, Sí, porque no. tenemos otros temas también. Vamos. Bueno, tenemos dos hermanas del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir que recibieron una invitación para formar parte del Campamento por la Justicia Climática. Esto va a ser en México. Vamos a escuchar un audio de Flor Hijonosa, que es una de las hermanas que va a viajar, y tenemos en el Zoom a otra hermana, a Peuma. Imainaya, Irma, Sandra, hola a todas, a todes. Por acá les habla Flor del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Mando este audio aprovechando este espacio radial de Voz de los Territorios. Gracias, Irma, por abrir la palabra, y para ahí compartirles que bueno, en este momento no puedo estar en vivo, por eso mando este audio. Lamentablemente en estas épocas hasta de noche uno tiene que laburar, pero bueno, aprovechando este espacio para contarles que el movimiento ha sido invitado a participar de un encuentro llamado Campamento por la Justicia Climática. Es un encuentro que se va a dar del 11 al 16 de septiembre, al 15 de septiembre, en México. Es un campamento que lo está organizando RUT, es una organización que se desprende de Greenpeace, que camina con Greenpeace, y la idea es encontrarnos con otras organizaciones socioambientales, otras organizaciones que están llevando adelante también luchas a favor de la madre tierra, a favor de los derechos, a favor de los pueblos, a favor de las mujeres, de las diversidades. Entonces el movimiento ha sido convocado y a partir de una asamblea se ha decidido que el movimiento participe. En este caso las mayoras, las abuelas, ya en la asamblea expresaron su deseo de que vayan personas, las más jóvenes, bueno, no sé si somos las más jóvenes, la verdad, pero sí que vayamos las más jóvenes, porque las mayores ya un poco con esa intención de que sigamos formándonos y encontrándonos junto a otras organizaciones. Nos pidieron asistir y en la asamblea se decidió que vaya la hermana Peumayem, así que vamos a ir junto a Peuma, que es del territorio de la Gulumapu, una hermana mapuche, y voy a estar yendo yo también, que soy de raíz ancestral quechua y que hoy estoy viviendo en Buenos Aires, Argentina. Entonces la idea es asistir a este encuentro,
llevando la agenda del movimiento, llevando las problemáticas de lo que está aconteciendo en estos territorios plurinacional y bueno, y dar disputa, ¿no? Un poco dar disputa de lo que, de todo el terricidio que está sucediendo, de cómo nos afecta a nosotras como hermanas indígenas, cómo nos está afectando como hermanas mujeres indígenas. Y bueno, va a estar bastante interesante y bonito ya el poder encontrarnos con otras organizaciones. Y en principio vamos a participar de un eje que es un eje temático donde vamos a proponer objetivos, donde vamos a proponer actividades en sesiones de lo que sería como una especie de, todavía no está definido, pero sí serían como talleres o comisiones que tengan que ver con justamente los saberes indígenas. Entonces, vamos a estar ahí junto a la hermana Peuma y ya hemos tenido algunas reuniones en donde hemos conocido a hermanas de otro pueblo, hermanos que también están en el mismo caminar en el que se encuentra el movimiento. Así que nada, contentas la verdad de poder encontrarnos y con ese desafío de poder encontrarnos en la palabra y en las acciones y generar acciones también que resguarden los territorios, que resguarden a las mujeres, a las disidencias, a las niñeces, porque bueno, justamente el movimiento lucha por la vida toda, entonces ese será como nuestro primer objetivo del poder como llevar esa voz y bueno, y obviamente denunciar todo lo que está sucediendo. Así que bueno, estamos incipientemente en los primeros encuentros con estas organizaciones y con estas hermanas indígenas que vamos a estar laburando para que ese eje esté bastante enriquecedor y nutritivo para todas. Es un espacio de formación y lo consideramos así, que bueno, que es importante ir. Así que, bueno, un poco eso, contarles que entonces el 11 al 15 vamos a estar participando, vamos a estar viajando a México. La organización se está ocupando básicamente de nuestra estadía allá, de los pasajes, más no hay reciprocidad, no hay contribución económica. Del eje temático en el que vamos a Mari Lamien, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, ahí escuchamos. Sí. Hola. Estábamos escuchando un Sí. poco a Flor, que nos contaba un poco cómo va a ser, bueno, cuál es la invitación, desde dónde viene. Así que bueno, la verdad que me alegro que puedan ir a compartir con otras hermanas y hermanes y escuchar también, ¿no? Otras problemáticas o las mismas que están sucediendo a lo largo de todo el mundo, lamentablemente. Sí, fue una invitación que se le hizo al movimiento específicamente Ujú. de mujeres y diversidad indígenas por todo el trabajo y la trayectoria que lleva el movimiento en haciendo diferentes campañas de visibilización, ¿no? Con todos los proyectos extractivistas que ha tenido en diferentes territorios de la Argentina, en el norte, en el sur, en todos los lugares, y esa lucha que va desde voces de mujeres e indígenas. Ujú. Entonces se abre, digamos, esta es una invitación de un campamento climático que se va a hacer en este lugar en México y llevan 3 campamentos climáticos y esta vez la primera vez que hacen un eje exclusivamente que va a ser un eje de saberes indígenas. En los anteriores surge la necesidad de las mismas personas asistentes de hablar también de las luchas de las personas indígenas
y el rol de la persona indígena dentro del cambio climático y de toda la lucha que llevan las personas ambientalistas. Entonces esta es la primera vez que abren, digamos, este eje y nos invitan a nosotras y también a otras organizaciones. Y es primera vez también que se hace en Latinoamérica, entonces también por eso surge la necesidad de que sean personas indígenas también las que lleven algunos talleres y lleven un poco este saber de lo indígena para las personas, porque es mundial, digamos, este campamento. En general es un campamento que va a ser para juventudes, así que yo ahí, bueno, me siento todavía una juventud porque... Sí, te estuve chusmeando un poco el Instagram y decía, los jóvenes. Y Flor dice, nosotras las jóvenes. Está muy bien, hay que recuperar energía. Eso, recuperar energía y de última van a ser las últimas invitaciones, siento yo, de este lugar. Entonces, ¿nosotras qué hacemos? Jóvenes adultas somos. Eso, ustedes ya son jóvenes adultas, yo estoy ahí. Claro. No perdamos la palabra jóvenes. Eso, que eso nunca perdamos ese espíritu que llevamos dentro. Y bueno, en ese sentido vamos también con ganas de hacer redes, claro. De conocer las luchas de otros, de cómo lo llevan en otros territorios también, y bueno, contar sobre todo lo que está pasando acá en el sur del mundo, con respecto a, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este preciso instante. Hoy día están queriendo acá, yo estoy en la parte de la Araucanía, ¿verdad? Sí. En Gulumapu, en el sur de Chile, que está colindante con Villa Pehueña, del otro lado está Neuquén, que es territorio pehuenche, del Pehuen, de la Araucaria, un árbol milenario que están queriendo talar más de 100 árboles para poder construir ahí un pavimento, digamos, y pavimentar esa ruta. Claro. Y nos ponen en una disyuntiva, porque, claro, queremos progreso, queremos caminos pavimentados, queremos acceso. Las personas en general, las personas que viven también allá arriba, quieren, digamos, también ese acceso, pero ¿cuál es el costo? Claro. El costo siempre va a ser lo más barato. Y lo más barato para la empresa que se va a ganar esa concesionaria es sacar, digamos, ese bosque, cortar y talar esos árboles que sean necesarios para poder poner la ruta y el pavimento encima. Entonces se va este progreso solamente por lo barato, no tiene otras posibilidades. Y mucho menos le interesa tampoco lo que signifique, digamos, para el territorio pehuenche, lo que es una araucaria. No le mandaron una carta a las comunidades mapuche del sector solamente para decirle que si tienen que hacer alguna ceremonia, que vayan y la hagan porque es el momento, porque las van a cortar. ¡Qué horror! Entonces, qué horror. Es Aparte, digamos, como... perdiendo de vista, al margen, ¿no?, de que puedan ser mapuches o no, con todo lo que implica un árbol, ¿no?, con todo el oxígeno, con todo lo que produce, con toda la vida que nos da. Es decir, es terrible, la verdad que es doloroso. Y hoy día mismo también tuvimos eso, y también que están explotando los cerros de acá. Se les permitió a una empresa de áridos, que se le dice acá, a las empresas estas que sacan las rocas y las piedras del río, pero también que explotan los cerros para sacar esa roca y chancarla, o sea, molerla y después venderla para ponerlo en los caminos o hacer puentes, etc. Claro. Sin embargo, estaban explotando un cerro, que el cerro de acá es sagrado para este territorio, ese cerro específicamente. Entonces se le tuvo que explicar, digamos, tanto al municipio como a esta empresa, lo que significa, digamos, ese cerro para las comunidades que habitamos acá. Claro. Y el vínculo ancestral que existe también con las comunidades. Y esta fue hoy día tuvimos que cortar la ruta incluso para poder que se vaya esa empresa, específicamente esta de los áridos, cosa que logramos. Entonces hoy día también celebramos igual eso,
bueno. Sin embargo, se dio como esta unión entre la comunidad mapuche y también las comunidades de la Junta de Vecinos, de personas no mapuche, de personas chilenas, pero que estábamos por el mismo fin, Claro. todas las personas que estábamos ahí estábamos por el mismo fin. Ujú. Pero cómo se ven, digamos, ahí los roles que ocupa la persona mapuche, es un rol que tiene una experiencia para poder enfrentar, digamos, estas situaciones de poder hablar y comunicar esa relación que existe entre lo espiritual de un cerro, lo espiritual de una araucaria, lo espiritual de las montañas, del río, del agua. eh, y lo que significa también ese vínculo que viene cuidándose de generación en generación. Claro. Eh, Ese ejemplo de lucha se le enseña también a la persona no mapuche y empieza a aprender también esa persona no mapuche cómo se defiende el territorio, cómo se defienden las aguas y por qué también se tienen que defender esas aguas, por qué se tiene que defender ese cerro. Entonces logramos en general entender también por qué estamos ahí y por qué es la urgencia también de hacer que eso no siga sucediendo, digamos, Ujú. que no se siga explotando ese cerro. Claro. Entonces un poco también esto también tiene que ver con el eje de los saberes indígenas que vamos a llevar también a ese campamento climático, Totalmente, porque es porque justamente justamente también cada vez más los ambientalistas se van despertando y nos vamos entrelazando cada vez más, ¿no? Y sumando las fuerzas, porque se van dando cuenta que los pueblos indígenas están defendiendo la vida, que es justamente también lo que ellos están tratando por ahí, algunos con otros modos, pero en definitiva tenemos que unirnos. Por Sí. eso me parece buenísimo que puedan participar de este encuentro y de transmitir, ¿no?, todos los saberes que ustedes tienen de vivir en territorio, ¿no? Porque nosotros acá en ciudad es bastante diferente, aunque uno lo sienta y lo viva de alguna manera. Pero bueno, me parece muy valioso que puedan estar allá, que puedan viajar. También está bueno porque había como una especie de desconexión entre las personas ambientalistas y los pueblos Claro. que están en territorio, ¿no? Nos pasaba a veces cuando hacíamos determinadas reuniones acá, ellos iban por un lado. Pero cada vez más es Sí. como se van despertando. Ahora es Entienden también qué significa todo esto de el racismo estructural, institucional. y que estamos todos en peligro ahora. Claro. Con el agua, Sí, con todo, sí. ¿no? Eso que dice Sandra es justamente lo que hablamos en la última reunión, en donde nos invitaron, digamos, a participar en este eje Uh-huh. y donde yo tuve que tomar un rol ahí que tampoco es que me gusta tomar ese rol, pero tuve que explicarle muchas prácticas racistas que estaban cometiendo las personas ambientalistas de este campamento también. Claro. Entonces, ese también, yo le decía, ese también es un aprendizaje igual de las personas negras e indígenas también, Claro. de tener que ponerse en el rol, de tener que decirle cuáles son esas prácticas racistas y por qué, digamos, tenemos que decirlas, porque las hemos vivido. Claro. Claro. Entonces, también tenemos que irrumpir, Uh-huh. no porque sí, pero sí también hay una enseñanza también que se da en esos grupos ambientalistas que no están exentos de prácticas racistas y prácticas transfóbicas. Entonces también ahí yo voy con ese otro discurso también. Claro. ¿Cuánto saben también de la diversidad? ¿Cuánto de eso, de la diversidad que están protegiendo, también la entienden también en las personas? Claro. En lo que son los géneros de las personas, las orientaciones sexuales de las personas, las formas de ser de las personas, las espiritualidades de las personas, que también hay una diversidad también que se respeta en ese sentido porque es parte de la vida. Claro. Y bueno, ahí también fue bien, está haciendo también igual ese caminar en este campamento climático justamente el tema del racismo. Sí. Como un eje también ahí, o sea, dentro de los saberes indígenas también hablar del racismo, porque nos atraviesa también. Y ahí vas a aportar un montón porque realmente el ambientalista ve el medio ambiente, pero no ve las personas que están en ese medio ambiente viviendo de la manera en que viven también, ¿no? Porque una cosa, hay una compañera afrodescendiente en Chaco
que le queda más cerca ir a Tucumán que ir a, no, en Santiago del Estero, perdón, que le queda más, en el Bobadal, que le queda más cerca ir a Tucumán que ir a Santiago del Estero capital, ¿no? 100 kilómetros, 200 kilómetros, pero cuando queda aislada, porque no tiene caminos, no puede ir a ningún lado, entonces no tienen agua. No hay agua, no hay agua para comer, no hay agua, no hay agua. Y después le dicen, pero usted no hace nada para estar mejor. Desde cualquier lugar de poder te dicen cómo tenés que vivir cuando no tenés agua, ni un pozo te hacen. Es difícil. Complicado. Y el racismo hay que ponerlo siempre arriba de la mesa porque es diario, cotidiano. Y el antirracismo también. Sí, el antirracismo, sí. El racismo en el sentido de explicarles cómo lo ejercen. Claro. Siempre pienso en eso que decían, ¿cuál es la carne más barata del mercado? La carne más barata del mercado es la carne negra. La vendían y la compraban como si nada. No era un chancho, una vaca. La carne más barata del mercado era la carne negra. Eso era así. No hay término más complicado que ese, ¿no? En ese sentido también. Sin duda. Así que me alegro, Peuma, porque la verdad es que sé que vas a estar ahí, va a ser, para ellos va a ser maravilloso. Claro. Y más si para vos, obviamente. Si es la primera vez que invitan o están dispuestos a escuchar voces indígenas, la verdad que ya en un tercer encuentro. Le llevas un tema para que realmente lo trabajen. Así que bueno, me alegro que puedan estar ahí y bueno, que puedan escucharlas. Sí. Y agradecidas a las hermanas también del Movimiento de Mujeres y Diversidad Indígenas que nos dieron también la oportunidad de ir con Flor y que están haciendo también campaña para poder reunir fondos y poder, en este sentido, poder pagar, por ejemplo, el tema de los pasaportes o temas para poder salir de aquí hasta el aeropuerto, porque pagan el avión, pero hay que ir hasta la capital y a mí me queda súper lejos. Claro. Y bueno, son como cositas que se van, y ahí las hermanas también, un agradecimiento desde acá, porque están ahí también apoyándonos, van a hacer talleres que se están para recaudar fondos. Sí, más que agradecidas a Paula Alvarado, que es la hermana que va a dar el taller, la verdad que siempre está dispuesta y nos va a servir también para todos, para seguir aprendiendo y tener cada vez más herramientas, ¿no? En todo este contexto que vivimos. Así que bueno, me alegro muchísimo y bueno, vamos a seguir contando desde acá cómo va todo y esperamos después recibir las grabaciones o bueno, seguramente va a estar muy lindo todo eso. Bueno, Lamien, muchísimas gracias. Bueno, Lamien, que tengan buena jornada, me despido, Peucayal, que duerman bien. Nos encontramos. Peucayal, Lamien, gracias. Seguimos en Voces de los Territorios. Este es un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Vamos a escuchar algo de música y vamos a tener otra invitada. Gracias. Sí, gracias. Y acá estamos, luchando con todo el dolor del mundo. Acá estamos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. No estamos solos. No estamos solos. Acá estamos. Tantas tierras en el mundo, tantos mares por nacer, tanto viento en mi cabeza. Yo ya no sé más lo que hacer. Tantos locos en un loco. Cuántas malas por vencer. Tanta gente sin saber la que algún día va a caer.
estamos solos. Tanta luz en el hogar, tantas risas por llorar, tantos miedos en la noche. ¿Cuántos barcos por quemar? Tantos bares en el mundo. ¿Cuántos vasos por caer? Y aquí sigo sin saber la que algún día va a caer. La que algún día va a caer. Seguimos en Voces de los Territorios. Este es un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y bueno, la verdad que tenemos el gusto de estar conectadas con la periodista Ana Cacopardo y nos alegramos de que pueda sumar su voz en este programa. Hola Ana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, al fin lo hemos logrado. Se tenía que dar. Existen los milagros todavía. Bueno, ¿será que nos hemos encontrado en muchos espacios como para recordarnos que Claro. está pendiente cruzarnos en el programa de radio? Así que bueno, una alegría estar con ustedes y bueno, acá de este lado con una copita de vino en la mano y... Salud, ¿no? salud. Y bueno, salute y con la alegría de conversar con ustedes. Sí, Qué nos bueno. quedamos ahí con ganas también después de destellos en la oscuridad. Nos quedamos con varios interrogantes y ganas de compartir. Bueno, sí, destellos en la oscuridad para quienes no sepan de qué va y les agradezco que de alguna manera también este sea un espacio para difundir la propuesta. Bueno, es uno de los hilos que sostienen mi relación con el periodismo, podríamos decir, porque, bueno, es un momento donde con un pequeño colectivo de periodistas, productores, realizadores nos juntamos con el deseo de dar un pasito más en el formato del podcast. Nosotros el año pasado, bueno, yo hice un podcast con el diario AR y Claxo sobre Nuevas Derechas, que era un podcast donde tratamos de pensar de algún modo cuál era el fermento social de las nuevas derechas, ¿no? Era la pregunta que a mí me interesaba, no tanto mirar los paláricos, cuerpitos, celebración un poco también de lo colectivo, tratando de escaparle a cierta cosa de fatiga apocalíptica, ¿no? Que nos agobia, porque también es cierto que aún cuando no tengan mucha prensa, ni sean motivo de los títulos de los diarios, hay una cantidad de destellos en la oscuridad, hay una cantidad de gente haciendo, de debates, de discusiones, que de alguna manera teníamos ganas de poner en foco. Y eso es lo que hacemos en un espacio que es el de La Paz Arriba. La Paz Arriba es un espacio cultural cooperativo y allí armamos conversaciones que además registramos audiovisualmente y que luego serán podcast audiovisual en el diario AR a partir del mes de octubre, que vamos a empezar a subir todos los registros. Y creo, mis queridas colegas, que ustedes se referían al encuentro con Rita Segato, que fue el encuentro que hicimos hace unas semanas con lectura poética, que fue un cierre muy hermoso de Valeria Bertuccelli. Sí, realmente estuvo poderoso. Y estaban muchos, vi varios activistas de derechos humanos también. Me encontré con un compañero de la UNLA, me encontré con varias personas, estaba Diana Mafía también, había muchas personas comprometidas con la vida, ¿no? Para poder escuchar y entender
y entender lo que está sucediendo. Sí. Sí, me parece que un poco la idea es esa, ¿no? Creo que es un tiempo de hacernos también nuevas preguntas, de repensar palabras, incluso que son palabras que a veces hay que volver a pensar cuál es su sentido en este contexto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de comunidad, ¿qué entendemos por comunidad? Cuando hablamos de militancia, ¿qué entendemos hoy en este contexto? ¿Cómo pensar el proceso de articulación que tenemos que darnos para tratar de dar vuelta este escenario que tenemos de tanta exclusión, de tanta brutalidad, represión, autoritarismo, ¿no? A veces es un momento que nos interpela fuertemente y que nos interpela desde el primer lugar que tiene que interpelarnos, que es primero comprender y segundo, bueno, pensar cómo y de qué formas nos damos un camino para dar vuelta una realidad muy compleja que no vamos a poder dar la vuelta si no la entendemos. Sí, tal cual. Yo creo que si no nos quedamos en un lugar de dolor o de recibir como todos los palos y quedarnos quietos, ¿no? Aparece la inacción, y esto que vos decís, ¿no? Poder ponerle palabras, porque nosotras, por ejemplo, desde el movimiento hemos creado una palabra que es terricidio, que trata o ha tratado hasta ahora, ¿no? De alguna manera englobar las violencias que se ejercen sobre los cuerpos territorios, porque llegó un momento que no decíamos, pero esto ¿cómo lo llamamos? ¿Qué hacemos? Porque no es solamente sobre los cuerpos, es también sobre los territorios que también forman parte de nosotras, ¿no? Este es un momento también así como de indefensión, o de que uno dice, bueno, por eso nos parecía re importante poder compartir y estos destellos, ¿no? Que aparecen, que nos sirven como para iluminarnos o buscar nuevos modos. Sí, vos sabés que el título de estas conversaciones, de este ciclo, en realidad viene de un texto de un crítico francés que el año pasado me lo señaló Rosana Reguillo, ¿no? La antropóloga mexicana. Y es un fragmento precioso de un texto de Didi Huberman donde él habla del vuelo de las luciérnagas, ¿no? Entonces él dice, el destello de las luciérnagas ilumina con más fuerza en la oscuridad más profunda, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que hay que mirar el vuelo de las luciérnagas. Y mirar el vuelo de las luciérnagas significa pensar que todos los retos que tenemos ahora, que un desafío, que un reto, no es paralizarnos, es asumirlos. Y asumirlos significa, bueno, un poco esto que vos traías, que es, bueno, cómo renovamos la lengua de la política, cómo la renovamos. O sea, necesitamos renovar con categorías, con palabras nuevas que nos permitan entender lo que está pasando, iluminarlo, ponerlo en foco. Terricidio, ¿no? Como una idea que sintetiza que lo que está en riesgo es la vida, es la cadena de la vida de la que somos parte de nosotros, como un eslaboncito más, los humanos. Entonces aparece ahí esa noción, como bueno, otras nociones que hablan de categorías emancipadoras, de otros horizontes, que de pronto hoy no son parte ni del debate político, no son parte por lo menos, del debate político más hegemónico. Están ahí, ¿no? Han sido parte de la creatividad en nuestro continente, de la imaginación política en nuestro continente, pero están ahí transitando ese lugar del que tenemos que volver a alimentarnos para permear una política que tenga la capacidad de volver a articular en un proyecto emancipador, ¿no? Yo siento que la verdad estamos y cuando digo estamos, digo sectores muy diversos,
estamos como jugando un juego que no es nuestro, estamos como de alguna manera dando un debate en la cancha que nos marca la ultraderecha y no volviendo a pensar lo propio, un proyecto propio, una articulación propia. Hay, ¿no? Digo, hay mucho ahí dando vuelta, pero me parece que hay que potenciar eso. Y que potenciar eso también es animarse a repensar cosas, claro. Chicas. A mí me parece que es eso, porque parece que nunca es el tiempo de repensar cómo construimos en la política, cómo construimos, incluso estoy hablando dentro de las propias organizaciones, ¿no? Los debates que nos tenemos que dar, lo que tenemos que repensar, como que nunca es el tiempo, porque siempre hay un enemigo del otro lado, entre comillas, siempre hay una amenaza. Y entonces, si la amenaza es grande, ¿cómo vamos a dar un debate interno que nos debilita? Porque hay una amenaza siempre enfrente. Y eso yo lo vengo escuchando hace demasiado tiempo, y es siempre la excusa para no mirarnos en un espejo y dar los debates y las discusiones que tenemos que darnos, ¿no? Entonces, me parece que es un camino que hay que hacer. Y lo que hacemos en Destello en la Oscuridad es un pequeño aporte para juntar a pensadores, intelectuales, también a activistas, a gente de la cultura, y juntarnos también, ¿saben qué, chicas? Juntarnos a pensar y juntarnos a tomar un vino y a la felicidad de estar juntos, de lo colectivo, porque me parece que la otra cosa que está pasando y que para mí es la más grave es la ruptura del lazo social, ¿no? Claro. Eso es lo que más me preocupa. Sí, y la deshumanización, porque este personaje nefasto pretende llevarnos a un lugar donde cada vez estemos más arrinconados. Y lo digo pensando en lo que sucedió este domingo. El 25 de julio es el Día de la Mujer Afro, y bueno, viste que el viernes llovió a cántaro partido. De todas maneras, no hubiéramos salido el viernes porque la gran mayoría trabajan, tienen niñeces, y hace más o menos unos 15 años que desde un grupo se armó en donde mujeres y diversidades tocan tambor. O sea, ahora hay muchísimas mujeres que tocan y diversidades que tocan tambor, pero antes no había tantas. Entonces, la idea era conmemorar el Día de la Mujer Afro, el día domingo, saliendo de ahí de Plaza Dorrego al Parque Lezama, y teníamos ahí a la policía, a la comuna, la iglesia. A la iglesia. Estuvo complicado, Chávez. Estuvo muy complicado, 1 hora y media negociando con esta gente de espacio público, pero logramos salir. Eso es, el punto es que lo logramos. O sea, hicimos el objetivo. Quizás fueron menos cuadras, quizás no tanto como queríamos, medio custodiadas por la policía, claro, y etcétera, etcétera, pero no dejamos de hacerlo. Y eso también es parte de nuestra resistencia, de la lucha y de lo que tenemos que hacer, ¿no? Que no nos quiten la humanidad, que no nos quiten en el encuentro, que no nos quiten nuestras prácticas culturales, sean donde sean. El poder celebrar también, ¿no? Sí, el encuentro. Sin duda. Sí, claro, claro. Bueno, y darse esas estrategias que también son las del cuidado, ¿no? Digo, como esa negociación permitió no solo que esta celebración que pudiera desplegarse en las calles de la ciudad de Buenos Aires, sino también que se pudiera desplegar cuidada. Y bueno, me parece que eso es parte, ¿no? De todo lo que tenemos un poco sobre la mesa para pensar y para hacer. Hermoso, claro, no sabía que eso había sucedido, que había sido un poco la trastienda de lo del domingo. Sí, eso fue este domingo, y para nosotros era muy importante porque, bueno, también se viene para el 25 de noviembre de este 2025 la marcha de las mujeres negras, pero en realidad es la marcha de todas las mujeres en contra de la no violencia, que va a ser contra las mujeres y diversidades, que va a ser en Brasilia. Así que
se esperan más de 1 millón de mujeres. Y también replicarlo. Sí, ¿no? replicarlo también acá. O sea, en cada territorio va a pasar este hecho mundial en donde, bueno, tomamos las calles también. Las mujeres, las niñeces, los pueblos, las comunidades indígenas, afrodescendientes, afroindígenas también, y las personas también blancas, todas hermanadas en esto, ¿no? En el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, pero hermanadas en parar la guerra, parar el genocidio contra nuestras cuerpas también, ¿no? Bueno, todos, me parece también esas son los tejidos internacionalistas, ¿no? Sí, de claro. los movimientos sociales que me parece que es parte también de lo que hay que celebrar de este tiempo, ¿no? Así que es parte, ¿no? de este camino donde a veces miramos las ultraderechas como un fenómeno global, que por supuesto está ligado a un momento del capitalismo, de profundas transformaciones del capitalismo, con unos niveles de concentración, de brutalidad y ustedes nombraron la palabra genocidio y no podemos menos que nombrar Gaza. Claro. y la impotencia de todo el sistema internacional de derechos humanos frente a Gaza. Me parece que esto es algo de lo que decía Rita Segato en la reunión que tuvimos cuando ella decía he perdido la esperanza, ¿no? Porque efectivamente vivimos un momento donde no hay sistema internacional de derechos humanos, el fundado luego del genocidio del que fue víctima el pueblo judío. Claro. Ese sistema internacional que nació en aquel contexto hoy se muestra impotente, y tenemos al pueblo judío, no digamos al pueblo judío, digamos al gobierno del Estado de Israel, que es otra cosa, como perpetrador de otro genocidio, ¿no? Que no se puede creer, porque en realidad lo que se está viviendo también a nivel mundial es lo que a veces no se quiere decir, que es un racismo exacerbado por donde lo mires, en cualquier territorio, ¿no? Las expulsiones masivas, hay los valores que se pierden. También a mí lo que me aparece con todo esto es la falta de memoria, ¿no? que hemos tenido. Porque cuando nos hablaban de la campaña del desierto, ¿no? Ahí estábamos hablando de un genocidio. Estaban los pueblos indígenas. Sin embargo, nosotros nos tragamos durante toda una vida que hubo un desierto. Es decir, este Estado nació de un genocidio indígena. Y lo hemos ido, ¿no? como alejando, o lo hemos tenido en cuenta los pueblos y no todos los cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay que replantearse una cantidad de cosas, ¿no? A mí me preocupaba... Bueno, a mí me parece que la palabra memoria es una palabra que es como... La memoria es como una puerta que se abre hacia atrás y hacia adelante, hacia el pasado, hacia el presente y el futuro, ¿no? Entonces, pensar la memoria de un genocidio, bueno, en el caso argentino, parece que a veces se reduce a lo que pasó, que fue gigante, que fue un parteaguas, por supuesto, que fue el terrorismo de Estado, que fueron las desapariciones sistemáticas, los campos de concentración, y fue una disputa nombrar lo que sucedió en la Argentina durante la dictadura como genocidio. Pero hay que hablar de los otros genocidios, claro, la palabra genocidio es una categoría que, por supuesto, nos invita a pensar lo que sucedió con los pueblos indígenas que habitaban nuestro continente, nuestro país, y ahí hubo otro genocidio que no es nombrado, y en todo caso hay un nunca más. Yo creo que alguna vez fue Moira Millán, ¿no?, la que dijo cuándo el nunca más para los pueblos indígenas, ¿no? Claro. Cuándo nunca más sin los pueblos indígenas.
Yo creo que en ese sentido las políticas de memoria en la Argentina han sido profundamente racistas. Terrible. Y hay una deuda, y también cuando pensamos las políticas de memoria. Tal cual, sí. Me quedaba pensando en algo que Rita dijo, creo que casi en el final, sobre que ella ya no se consideraba humana, ¿no? No sé si fue el término que utilizó en ese momento. Me dieron ganas de levantarme y explicarle un poco el tema ese de por qué ella podía considerarse humana, no humana, como que quería dejar de ser humana, ya no soy humana, algo así fue. Sí, eso fue, mira, no fue más al inicio, porque fue en el contexto justamente de su reflexión sobre lo que estaba pasando en Gaza, y entonces en ese contexto dijo que tiene en el marco de un escepticismo muy profundo, de una desesperanza, ¿no?, en la condición humana. Entonces, en ese contexto ella dijo que deseaba no pertenecer a la especie humana y que no podía tener esperanza, que todos los signos de la humanidad en este momento la llevaban a la desesperanza, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos signos apocalípticos, ¿no? Pero bueno, ahí fue también la conversación siguió con la pregunta sobre cómo hacemos para recuperar el futuro si no tenemos esperanza, ¿no? Tal cual. Y tenemos que tener esperanza, porque si no... Bueno, hay destellos. Hay cosas que nos ayudan como para poder seguir, ¿eh? Pensemos en esos destellos. Claro que sí. En este momento, por ejemplo. Y sobre todo aparecen, o uno los empieza a ver cuando aparece la crisis también, porque hay una cantidad de cosas que perdemos de vista o que las naturalizamos y están ahí. Y cuando nosotros decimos, bueno, esto forma parte de nosotros y de nuestra historia, la espiritualidad, por ejemplo, nos fortalecemos, es decir, tenemos todavía muchos elementos como para poder contrarrestar estos modos que nos quieren inculcar, ¿no? Constantemente está uno luchando contra esto. Bueno, ahora hay más posibilidades o hay que empezar a rescatar mucho más. Sí, como hace un rato decía Peuma, ¿no? Cómo vienen y quieren sacarle al cerro, talar los árboles para mejorar y poner una ruta, pero te talaste 100 árboles. 100 árboles. Claro. Mejoramos la ruta, pero no importa el paisaje. Como que esas cosas. Bueno, por eso es parte de lo que está sucediendo. Bueno, ustedes arrancamos la conversación cuando ustedes recuperaron un poco la noción de terricidio, ¿no? Y bueno, creo que en nuestro continente en particular, el extractivismo brutal que atraviesa nuestro continente de punta a punta, todo el tiempo pone eso en juego, y por eso digo que lo que está en juego finalmente es la vida, en todas sus formas, ¿no? Sí. Son nuestros paisajes, nuestros árboles, son nuestros ríos, es el agua, bueno, somos nosotros como parte de esa cadena de vida, ¿no? Y me parece que la conflictividad enorme que tenemos en América Latina, bueno, va por ahí, ¿no? Va por las disputas, por la defensa de eso que es nuestra tierra, que son las entrañas de nuestra tierra, y en algún lugar, si no recuperamos esas armonías, si no sabemos escuchar ese latido de la tierra, bueno, me parece que como humanidad estamos perdidos, ¿no? Y creo que esa falta de brújula y esa destrucción brutal de territorios, de cuerpos, de culturas, bueno, es lo que estamos viendo de un modo muy elocuente en nuestro continente, ¿no? Y ese es el escenario que tenemos en este tiempo y que es el que hay que resistir y que es el que hay que pensar
cómo y de qué forma articulamos luchas, espacios, bueno, qué sé yo, es el camino en el que estamos, ¿no? Sí, lo que estamos haciendo ahora, en este momento. Cada vez más, nos damos el lujo de poder compartir y sacar un poco, ¿no? Todo lo que nos pasa, y nos falta el vinito, nada más. No, tenemos agua acá, bueno. y que ya, ¿viste? Bueno, el próximo programa, chicas, yo creo que hay una dosis de alcohol en sangre que nos hace funcionar mucho mejor, necesaria, que brota la sensibilidad de otro modo. Totalmente. Y entonces uno también piensa mejor. Sí, se da ciertas libertades que sin duda. Bueno, la verdad que un gusto poder charlar y bueno, nos veremos en La Paz, arriba. La Paz arriba. Así es. Muy prontito ahí vamos a compartir, ya estamos programando nuevos encuentros, así que qué prontito ya les voy a contar para invitarlas y para que, Dale. bueno, sean también parte de la cadena de estos espacios que nos estamos inventando, porque hay que seguir haciendo, a pesar de los pesares, hay que seguir haciendo, y hay mucho destello en la oscuridad, pero muchísimo. Muchísimo, sí. Muchas Cada vez más, y eso es lo que nos impulsa, nos alegra, y bueno, gracias también por ese espacio tan abierto que nos hace tan bien. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande y salute a ustedes y a la gente que nos escucha. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Mañum. Bueno, esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Gracias por acompañarnos y nos encontramos el martes próximo. Peucayal. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto